Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Amén. Estamos en Córdoba Internacional Televisión. Hoy es un programa donde yo recomiendo a la gente que se instale cómodamente y que pasen un rato muy bueno porque buscamos la felicidad. Queremos saber en las concepciones religiosas qué es la felicidad, cómo cuenta para nosotros. Y yo, antes de empezar y presentar a nuestros invitados, que como siempre son muy doctos en toda la materia, de todo lo que hablan, no solo de la felicidad, me gustaría presentarlos, pero antes voy a decir que hoy preguntamos qué es la felicidad. Y he apuntado unas cositas de cosecha propia que dice algo así como: es tarea nuestra extraer la felicidad con la mayor intensidad, comenzando por los pequeños detalles de la vida. Esto que he dicho ahora puede parecer muy cursi, pero tal y como está el mundo ahora mismo, yo creo que lo materialista nos ha demostrado en los últimos tiempos que no funciona. El materialismo cada vez va a menos, concepción que tengo yo, y supongo que en la mesa me dirán algo parecido. Lanzo eso porque este es el típico programa que quiere hacer todo periodista en la televisión, que quiere filosofar con una mesa estupenda, que le va a proporcionar claves de lo que es la felicidad y a ver si buscamos y encontramos juntos el camino. Vamos a empezar presentando a todos los que están en la mesa. Hoy estoy feliz, y utilizo ya por primera vez la palabra, de volver a reencontrarme con David Cohen, cirujano espectacular en todos los sentidos y un hombre que sabe mucho de las cosas judías y que quiere aportar a esta mesa un poco de felicidad, ¿no, David? Sí, a ver si podemos aportar a esta mesa y a lo que trasciende de esta mesa, ¿no? Un poco de felicidad. Gracias por volver a Amén de Córdoba Internacional Gracias a Televisión. vosotros por invitarme. José Luis Gómez Morales es sacerdote jesuita, docto en esta materia y muchas más. Hoy hablamos de la felicidad, José Luis. Parece sencillo, pero ¿lo es o no lo es? Pues es tan difícil que, decía por ejemplo una profesora de ética en Valencia, que todos buscamos la felicidad, pero no hay manera de ponerse de acuerdo en qué consiste la fórmula de la felicidad. Gracias, José Luis. Taufik Sedadi, que es investigador en ciencias islámicas, sociólogo, bueno, es muchísimas cosas, compañero de esta casa, es capaz de aportar muchas cosas, Taufik Sedadi, y hoy también te pido, por favor, Taufik, que aportes algo para empezar. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué sientes cuando empezamos a lanzar a esta mesa la palabra felicidad para el día de hoy? Pues es la pregunta del millón. Si lo vamos a buscar en los diccionarios ya tendremos la definición, ahí está puesta. Pero es que Pero no vale esa definición. No, vale. Incluso nos han vendido la felicidad como un producto, pues traficantes de drogas, empresas farmacéuticas, empresas de juguetes, sectas, Hollywood, Disney, la que nos ha vendido la tierra más feliz en la tierra. Incluso pues a un joven su máximo, su deseo es llegar a ser feliz como aquel cantante de pop o como aquel famoso. A un señor o una señora mayor de edad es ganarse la lotería. Todo esto no sé si nos va a hacer feliz. Al contrario, es ser feliz como musulmán dentro de mi tradición islámica y seguro que la comparto con los compañeros. En árabe la pregunta es casi la misma. As'adu nas, man as'ada nas. Solamente cambiamos el vocal as'adu, as'ada, de O a A. Y sería en castellano, ¿quién es el más feliz de la gente? Y la segunda, ¿quién hace más feliz a la gente? Esta es la pregunta. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos ya con Joel Llera, es presidente del Templo Hare Krishna de Madrid. Yo cuando le decía a José Luis antes en la mesa, felicidad, sencillo, complicado, parece muy sencillo, ¿eh? La felicidad es una palabra que la lanzamos y ya sonreímos un poco, ¿no? Pero tiene miga, tiene enjundia la cosa, ¿no? Sí, la sensación cuando escuchas el nombre del programa es ese, de que sí, como te dicen, ¿no? El programa trata sobre la felicidad, pues tú dices, hombre, parece un programa que no va a ser muy complicado de sobrellevar, pero cuando te pones a mirar es realmente un tema, como dice Taufik, es un tema difícil en el sentido de que, y también dijo José Luis, de que todo el mundo está buscando o ansiando detrás de esa felicidad, pero la práctica es que la mayoría de las personas no logran alcanzarla, al menos de una manera plena, con lo cual hay algo en la ecuación que no está funcionando. Seguramente a lo mejor lo que ocurre es que nos exigimos muchísimo o abandonamos el efecto que yo decía al empezar, que os parece cuando hablaba de los pequeños detalles. Si vas a los pequeños detalles, yo creo que te vas dando cuenta de que puedes gestionar perfectamente el tema de la felicidad porque son pequeñas cosas. A lo mejor yo lanzo esto en esta mesa y luego si nos sirve lo cogemos y si no, no.
cuando ves la sonrisa de tus hijos, cuando tus hijos sonríen, tu mujer, tu esposa te recibe con un beso, con un cariño, yo creo que eso es felicidad. No es nada materialista, ¿no, David? Yo creo que para conocer la felicidad, no tengo duda que hay que haberse fajado con la vida. Yo creo que aquellos que no han conocido nunca la tristeza, que no han conocido nunca la desgracia, el dolor, no tienen ni idea de lo que es la felicidad. Yo creo que es necesario fajarse de verdad con la vida para saber lo que es ser feliz. Es un objetivo. Puede ser la sonrisa de mi hijo, no tengo duda que ver la sonrisa en la cara de un niño triste, eso es lograr el cielo. Ver recuperarse a un enfermo de verdad es alcanzar la máxima felicidad. Lo dices tú, David, porque tú eres cirujano y sabes lo bonito que debe ser que se recupere alguien, ¿no? Sí, me tocó, ahora veníamos hablando en el camino, me tocó presenciar hace 24 horas lo que no había presenciado nunca en mi vida como médico, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos un auténtico milagro. Alguien que no podía andar y en 5 días después de un tratamiento comienza a andar. Y se la ve en la cara de ella, en la cara de Goya, la sonrisa de Goya, mirándome, y yo no podía creer lo que veía. Eso es felicidad, ¿no? Eso es felicidad, eso es realmente la felicidad. Yo creo que es algo, es tan sencillo que no nos damos cuenta, ¿no? Y fíjate, decía Joel, es difícil, no sé por qué nos cuesta, yo creo que hablaríamos más de la tristeza que de la felicidad. Yo no creo que sea difícil definir la felicidad, no lo creo. Y antes hablábamos de los estados límite, ¿no? Cuando uno llega a un estado límite, si te van a operar del corazón, yo pasé por eso, y te das cuenta que todo pierde importancia. Sí, ni la hipoteca, ni nada tiene importancia. Porque todo lo que tiene precio es barato. Hay cosas que no tienen precio. Y esas son las verdaderamente importantes. Creo que alcanzar esas cosas es alcanzar la felicidad. José Luis, aunque podéis, en la mesa podéis intervenir cuando queráis, a mí me encantaría que todo el mundo pudiera aportar. José Luis, tú Ahora, venías... para Taufik debe ser complicadísimo, porque yo no entiendo nada de lo que escribió aquí. Ahí tiene que haber pensamientos de un sabio. Bueno, ¿eh? bueno. El que escribe eso tiene pensamientos de sabio. Tenemos algo en común, ¿eh? Escribo de la derecha. José Luis también tiene cositas apuntadas. Has hecho un tratado de la felicidad para venir aquí, ¿no, José Luis? Porque tienes también No, cosas he leído apuntadas. algunas cosas. Yo he sacado de mis estudios, lecturas, incluso películas o conversaciones, experiencias. Yo creo que la felicidad es un asunto más bien personal que, como dice la gente, de suerte, de circunstancias, ¿no? Entonces, los grandes genios, como Cervantes, por ejemplo, decía, cada uno es artífice de su propia ventura. Y entonces, como él, hay grandes genios como Goethe y tal, que pivotan la felicidad en uno mismo. Y en segundo lugar, yo querría decir que aparte, ese es el comienzo, pero que también necesitamos complementar la propia labor, el propio protagonismo para buscar la felicidad de los demás, de la naturaleza y de Dios. O sea, como una especie de ola que va abarcándolo todo. La felicidad plena, como decía San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y seremos felices cuando descansemos en ti, pues esa es la felicidad suma. En esta vida, pues incluso, como decíamos en el camino, a veces hay un contraste y aumenta la felicidad cuando hemos sufrido, ¿eh? Yo he oído, por ejemplo, a alguna mujer que nunca ha sido más feliz que cuando en el mismo momento del dolor de dar a luz. Y lo mismo ha pasado con gente que ha estado al borde de la muerte y cuando sale de esa situación límite, llega a gozar inmensamente de las situaciones normales de la vida. Y a mí, que yo creo que viéndolo sensata y realistamente me queda poco de vida, pues gozo mucho de la vida. ¿Por qué? Porque sé que esto va a tener fin y realmente pues hay que saberlo apreciar y saborear.
José Luis, no vuelvas a decir eso que me pongo triste, ¿eh? No, No. vuelvas a decir que te queda poco No, de vida no. porque me Yo estoy entra de un acuerdo soponcio y con una José Luis. depresión, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con José Luis, lo que pasa es que yo lo expreso de otra manera, ¿no? Digo que me queda en el carrete menos hilo del que ya gasté. Pero, No, yo digo que he superado la media de caducidad, la fecha de caducidad del hombre medio español, que es 81, pues lo he superado ya en 3 años. No está mal. Vamos, que tienes 73, ¿no? Haciendo. Yo Lo creo llevas que- muy bien, ¿eh? yo creo que acabo de encontrar, posiblemente me apoyéis, ¿no? El A ver, secreto, ten cuidado, ¿eh? A ver, a el ver. secreto de la felicidad, sí, sí. Yo creo que la felicidad se puede definir muy fácil. Lo que nos quitan los políticos. Esa es la felicidad. Se quedan hasta con eso. Ay, que- Taufik, fíjate en el punto que estamos ya, ¿eh? Hombre, es una reflexión muy, muy sabia, la verdad, sobre todo en nuestros tiempos, en los contextos que estamos pasando y los que nos ha robado. Y Que nos ha robado. Claro, y lo Se que- lo han llevado todo. No, es que nos han hecho sentir de- infelices, la verdad. Pero siempre cuando me preguntan sobre estos términos más en un contexto occidental, me viene siempre de una manera rápida a la cabeza la novela esta de Fausto, de Goethe, Goethe, del gran personaje alemán, ¿no? Incluso ya es una obra maestra de la literatura universal. Pues Dios ha hecho este pacto con el diablo para a ver si el señor o el doctor Fausto, pues prometiendo, dando su alma al diablo para alcanzar la felicidad. Y ahí pues hablaba la felicidad en términos de qué, la juventud, las mujeres, el poder, las joyas, todo lo que nosotros pensamos. Materialismo puro, ¿no? Y exactamente, pues vender tu alma al diablo para conseguir estos placeres o esta felicidad. Y al final la novela es muy larga. Y la verdad, pues materializa bastante bien este gran Goethe, el personaje, y más criticando estos conceptos banales de la pseudo-felicidad. Y ahí en contraste tenemos también la famosa leyenda del rey Midas. Midas, aparte de ser rey, tenía todos los poderes, quería quizás más, y a este concepto de felicidad material pues le ha sido concedido este deseo, y todo lo que tocaba volvía en oro. Hasta la comida que tocaba, pues no llegaba, ya se ha cambiado en oro. Pero al final Y no un puedes día, comer. pues tocó a su propia hija, y su hija se ha vuelto ya en piedra, en oro. Por tanto, fíjate lo que pierdes, ¿no? Exactamente, pues ahí incluso encontré una leyenda, una moraleja, una fábula que se repite casi en todas las culturas, en la cultura hindú, la árabe, que la felicidad, pues Dios cuando la quería concebir, pues la ha dejado de una manera un poco escondida. Y todo el mundo busca esta felicidad y al final Dios la ha dejado escondida, pero dentro de cada uno. No tenemos que ir tan lejos, Qué bonito es sino eso. la felicidad está dentro de nuestros corazones y ahí tenemos que buscarla. ¿Por qué tenemos que ir tan lejos? Mi corazón, tu corazón, el corazón de la humanidad, esto es, yo creo que es el núcleo, el secreto de la felicidad. Si está dentro de nosotros, ¿por qué tenemos que ir tan lejos y perder tiempo, energía y hacer infeliz a otros para ser nosotros felices? Quizás en la educación que nos han dado no hemos captado la esencia de las cosas buenas y nos cuesta muchísimo. Es verdad que ahora os preguntaré a judíos, musulmanes, hindúes, católicos, un poco qué es la felicidad en cada uno de los conceptos de la religión, pero ahora me toca, Joel, hablar de lo que se está lanzando a la mesa. Me imagino que ya con todo el material que va cayendo y exentos de materialismo, hablamos de la felicidad porque ya se van conectando las emociones de cada uno. Y decía Taufik una cosa que me ha encantado, que es que la felicidad quizás esté en un pequeño rincón del corazón, donde sepamos que las aurículas y los ventrículos del corazón funcionan y nos dan pequeños pellizcos que nos hacen ser felices, ¿no? Sí, sin duda alguna es, o sea, hasta ahora, a mí cuando se habla de felicidad, lo primero que me vino a la mente es, desde hace mucho tiempo, es una historia de Jorge Bucay, un escritor argentino, que se llama El Buscador o El Cementerio de la Felicidad. La historia más o menos se resume en que hay una persona que está andando, llega a un cementerio y comienza a ver diferentes tumbas, diferentes lápidas, y ve lo que casi todo el mundo ve en las lápidas, los números, ¿no? Decía el autor del Principito que a los adultos nos gustan los números. Entonces, comienza a ver los números, comienza a ver la duración de las personas y se da cuenta que casi todos son niños. Y él se echa a llorar en ese momento.
Entonces viene la persona que está encargada del cementerio, le pregunta al respecto y por qué llora, y él le explica que cómo era posible que había podido ocurrir semejante catástrofe, ¿no? Y el sepulturero le dice que desde que cuando tienen 15 años tienen la tradición de que le dan una libreta que la cuelgan del cuello y algo para escribir, y ahí tienen que escribir los momentos que realmente son significativamente felices y la duración de ese momento. Y al final de la vida suman eso, porque es, en esencia, lo que realmente la persona ha vivido en máxima calidad. Y es curioso cómo la mayoría de las veces, si uno se pone a reflexionar, los momentos en que realmente somos felices no son la mayoría, sino son la minoría dentro de nuestra vida. Todo el tiempo estamos ansiando la felicidad, pero en la búsqueda de esa felicidad, la felicidad se nos escapa entre las manos, ¿no? Nunca llegamos a... Es como me decía un amigo que es como el querer atrapar el agua, ¿no? Con las manos, que tú la das, el agua está ahí, tus manos están ahí, pero por mucho que no puedes atraparla. Y desgraciadamente lo que yo percibo es que en la sociedad los momentos en que las personas se consideran felices a día de hoy son momentos prácticamente de enajenación. Momentos en los que dicen, hoy me voy a olvidar de todo lo que existe, me voy a sentar en mi casa a ver una película, a ver, ay, qué feliz estoy, pero en realidad cuando tienes que volver a la realidad te das cuenta de que la realidad es muy diferente. Es casi como en las películas cuando están torturando a alguien y lo meten en un tanque de agua y después sacan la cabeza. Ese momento en que haces y respiras así de que ya no tengo ningún problema, ahora es cuando soy feliz, pero sabes que cuando llega la rutina nuevamente vas a tener que volver al agua. Entonces eso es lo más preocupante. Y yo coincido totalmente con Taufik en el hecho de buscar la felicidad en el interior. La cultura védica habla de que en esencia todos estamos llenos de felicidad o de bienaventuranza, y simplemente que por la falsa concepción que tenemos de la realidad, pues no sabemos encontrar esa felicidad. Fíjate. Este escritor, se me fue en este momento... Jorge Bucay. Jorge Bucay. No, me refería a un escritor español, andaluz, el del bastón, el que va con bastón a todos lados. ¿Gala? Antonio Gala. Antonio Gala, perdón maestro, que me olvidé, es por mi Alzheimer, no por usted. Antonio Gala le preguntaron una vez, dice, ¿cómo explica usted que Andalucía, que es una de las zonas más deprimidas de España, es tan feliz, es tan alegre esa zona? Dice, es muy fácil. Dice, ellos consiguieron bajar sus necesidades. Dice, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y realmente uno puede llegar a ser muy feliz. Y tú te das cuenta que nos están bombardeando permanentemente. A nosotros no, porque ya hemos superado la barrera esa, ya no pueden penetrar. Penetraron antes, pero a los jóvenes sí les penetran con que Messi o Ronaldo sí, Tiene que aparecer el fútbol, ¿no? La felicidad del fútbol. Aparecen con unos cochazos ahí entrando y saliendo. Y entonces los chicos creen que eso es lo que hay que alcanzar, ¿no? Claro. Y no se dan cuenta que cuando uno va en un cochazo de esos, cuando uno ya tiene esta edad y ha ido en todas las marcas de coche, te das cuenta que la diferencia entre una marca y otra es que en una marca tienes la mirada del otro, normalmente envidiosa, y en la otra marca no te molesta a nadie, solamente tienes tu propia mirada, ¿no? Y es suficiente. Bueno. Muy bueno. Y es suficiente para andar. Y yo creo que dijiste al principio que el materialismo va a menos. Tú tienes una fe inquebrantable. Yo tengo una fe inquebrantable. Porque Además, el materialismo creo que va más. Además, David, te lo digo porque al ejercer como coach y ser especialista, entre comillas, de inteligencia emocional, creo que la gente, cuando está contigo, se da cuenta de que lo que estás diciendo es válido y todo el mundo tiende a que el materialismo se reduzca. Es que si no hacemos esto, estamos perdidos, nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro. Creo que estamos dando pasos muy buenos. Lo que pasa es que el mundo está tan enredado ahora mismo que nos pensamos que no, pero yo creo que el ser humano es capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Sí, pero Yo no lo creo estamos que- haciendo, ¿no? Sí, sí, Yo pero creo que no sí lo estamos estamos haciendo. haciendo lo No estamos mejor, estamos haciendo, ¿no? haciendo lo peor. Pero en fin, necesitamos fíjate, gente No optimista. me creo que la gente que está en esta mesa ahora mismo esté haciendo lo peor. Conociéndose a los cuatro, estáis haciendo lo mejor. Somos un ejemplo y los que estamos aquí en el plató, en el estudio, yo creo Somos que... minoría. una enorme Somos minoría. minoría. Una enorme Oye, minoría. ¿me dejas
Que te deje. Esta es tu casa, José Luis, tú puedes hablar Mira, lo que decía Gala de un andaluz famoso, Séneca, decía, si quieres hacer feliz un hombre, no le añadas bienes, réstale deseos. Exacto. Réstale deseos. Y Aranguren, otro gran filósofo español del siglo XX, decía que buscamos lo que habéis dicho, ¿no? Con la cita de un famoso. Buscamos la felicidad en los bienes externos, en las riquezas. El consumismo es la forma actual del máximo bien. Yo diría el gran Dios hoy. Hay que ver la pena que me da a mí esas multitudes que se agolpan a las puertas de los grandes almacenes el día de las rebajas. Es increíble. Bueno, pero el consumidor nunca está satisfecho, es insaciable y por lo tanto no es feliz. La felicidad consiste en el desprendimiento. Y así tengo varias citas, no os quiero aburrir. Yo sinceramente pienso... En la moderación, el desprendimiento, e incluso Jesús llega a decir, lo cita San Pablo, es la única cita de Jesús en San Pablo, es más feliz dar que recibir. El mundo está puesto en lo contrario, barrer para adentro, atesorar, acaparar. Hay gente que compra y compra y a lo mejor se pudre ahí en sus estanterías o armarios objetos, cachivaches que no usa nunca, pero ha comprado, se cree poderoso y tal, pero no es feliz. Yo por mi especialidad me toca estar en contacto con gente de cierto nivel económico, digamos, ¿no? Y me sorprenden, y me dan pena, me dan una pena enorme, gente que no sabe hablar más que de dinero, que su dinero no sirve más que para ellos. Solo tienen dinero. Nada más, solo tienen dinero, nada más. Y he visto gente que tiene lo que tú no podrías, lo que nosotros cuatro no podríamos gastar en 2 vidas y están viviendo en la máxima soledad. Claro. Sí. En la soledad más absoluta. Por tanto, Sí. no van de la mano con la felicidad. No, yo sé que positivamente esa persona se va a morir sola. Qué triste, ¿no? Y te puedo asegurar que tiene para aburrir, pero para aburrir. Esto es que Taufik, ahí el famoso dicho es que el dinero no hace la felicidad, pero quizás ayuda. en los chistes dice que sí, bueno, yo creo que son los chistes. Cuando la pobreza es de solemnidad, evidentemente es un drama. Pero yo creo que alguien que está frente a un armario por la mañana, más de, no exageremos, 3 minutos para decidir qué va a ponerse, es porque evidentemente le sobra de todo. Es que solamente caminamos, por ejemplo, en nuestras calles. Tú te vas a Madrid y las grandes capitales, Barcelona, Londres y el centro de la ciudad, ¿qué tenemos? Pues tenemos los bancos, las cajas financieras, que esto ya es el símbolo de la felicidad. Este es el nuevo, Pero los bancos precisamente no, Taufik, cuando ves un banco te da pánico ya. Es que es el deseo lo que anhela toda la gente. Sí. Quizás en la época antigua, el centro de la ciudad, teníamos el templo, teníamos la sinagoga, teníamos la iglesia o la mezquita, que eran los conceptos. Hasta muy poco, pues los cristianos decían que Dios es la felicidad. O la felicidad. Fíjate, mi hermano, la felicidad es Dios. Lo que tú decías, que el dinero no hace la felicidad. Los bancos son los dueños de todo el dinero. Y sin embargo, lo único que han ganado actualmente es el odio de todo el mundo. Nadie lo puede ni ver. Tú le dices a alguien, oye, ¿vas a pedir un crédito? Yo ni soñando. Ya compraré cuando tenga dinero. Y si no, no lo compro. Pero No pasa nada. son más o menos rasgos de nuestra cultura, si vamos a hacer una radiografía sociológica. Por otro lado, a mí me llama la atención la cantidad de programas y libros, estos de autoayuda y de felicidad. Pues en Estados Unidos hay más de 300 programas de estos y tienen un gran índice de audiencia. Cómo ser feliz, libros de autoayuda y programas, y son bestsellers. Y esto la gente pues tiene un vacío. Este vacío es lo que no queremos reconocer. Estamos enfatizando, dando todo a nuestra faceta material, del barro, de la tierra, y olvidamos todo, animal material, y olvidamos la otra dimensión, que es la espiritual. De ahí venía desde el primer día aquel soplo divino de Dios. Y si no vamos a hacer este equilibrio y satisfacer los instintos y también lo que es espiritual, esta felicidad va a ser siempre algo perdido y anhelado y
Taufik, te quería decir una cosa. Ahora haremos un intermedio en el programa, en este amén que habla de las religiones y la felicidad. Pero antes de que hagamos el intermedio, ¿por qué no empezamos a introducir un elemento para los musulmanes? ¿Qué es la felicidad? Y que cada uno, para judíos, para hindúes, para católicos, empecemos hablando de que cada uno, qué mimbres tiene, qué bases tiene de lo que para su religión es la felicidad. Encontrar una definición así matemática o técnica concisa y precisa es casi imposible. Y un ejemplo, por ejemplo, para entendernos. Uno está recitando el Corán y luego ves sus lágrimas. Y si está en un estado de felicidad espiritual, estas Lágrimas de felicidad. De felicidad, porque reconoce su condición de humano y está amando y rezando y alabando a su Creador. Es un estado que las palabras quedan cortas. Otro ejemplo que a mí personalmente me ha pasado. El año pasado he tenido una operación y estaba un amigo mío y mi mujer. Y aquí lo digo en público, no sé si a mujer le va a gustar o no, pero le voy a decir. Con lo respetuoso que eres tú, seguro. La operación se complicó. Pasó la primera hora, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Mi mujer ya podéis imaginar, ya estaba el pobre ya. Pero mi amigo... Muy nerviosa, me imagino. No, estaba en una situación la pobre ya. Y mi amigo, al llegar la séptima hora, se levantó. Y imaginamos un hospital público y levantó las manos así. Ya se olvidó de los presentes, empezó a rezar y dentro de poco, pues, él me contaba, porque yo no lo he visto, me lo contó, y salió, pues, mi cama con la doctora y todo esto. Y las palabras aquí, el estado de felicidad de mi amigo, y no, ya no te hablo de mi mujer, es casi resucitar de nuevo. Ahí las palabras, entonces, como musulmanes, y seguro que lo compartimos, es esto, es reconocer tu condición humana, satisfacer tus necesidades humanas, materiales, pero en armonía y equilibrio con tu Dios, con tu faceta espiritual. Y así serás feliz. Me acabas de dejar conmovido, Taufik. Qué bien has contado eso. Se me han puesto los pelos de punta. Estabas hablando de la felicidad, es esa. Es que se están produciendo hay que vivirlo, una son simbología muy especial. Conceptos que en términos no, sí, como ha dicho David, hay que quizás sufrir para saborear la dulzura de esta felicidad. No en estos términos, pero son conceptos, nos quedamos cortos y hay que vivirlos para saber de qué estamos hablando. Qué magníficas palabras todos los componentes de esta mesa. Vamos a publicidad, volvemos enseguida. Volveré con Joel Llera, el presidente del templo Hare Krishna de Madrid. Seguiremos hablando de la felicidad. Es verdad que decimos la palabra felicidad, parece que vamos a disertar y va a ser todo muy fácil y es más complicado de lo que parecía. Y es que los seres humanos nos complicamos la vida y a veces buscando la felicidad, introduciendo las manos en el agua, como decía Joel, se nos pasan los instantes y nos quedamos sin ella. Curioso es, volvemos en nada. Desde la antigüedad el hombre busca la felicidad, se preocupa en saber dónde hallarla, por lo menos busca recovecos donde sumergirse. Ha habido una cosa que además aquí en la mesa te quedas con el lenguaje no verbal de la gente que está sentada y me quedo con la mirada de Taufik que me dice apunta, apunta, apunta lo que está diciendo David Cohen. David decía que nos lo vas a contar ahora, por favor, si eres tan amable, David, porque decías que en el momento que te operaron del corazón tú lo que querías era vivir una situación de sentir los dolores, sí, para saber que estás vivo primero, sí, y segundo ver a Isaac. Mi cirujano, bueno, a mi hijo, claro, mi cirujano viene y me dice, Juanjo Rufilancha, me dice, ¿cómo te sientes? Bien, bien, le digo, me siento muy bien. Y si los dolores, le digo, son los más lindos que sentí en mi vida. Digo, porque me comunican que estoy vivo. Así que no te preocupes por los dolores, que vengan los dolores. Y la felicidad, David, era pensar... La felicidad para mí en ese momento era digo, me voy a ir a Disney, a llevar a Isaac a Disney, ¿no? Que debe ser tu nieto, sí. Bueno, lo crié yo, él me llama papá a mí. Sí, pero lo decías por las sonrisas de tu nieto. Sí, porque quería oír las carcajadas de Isaac. Qué bonito. Además, ya hablamos de una operación de corazón, otra operación complicada. La felicidad está presente en esta mesa. En ese momento es cuando... Por eso al principio dije, para conocer la felicidad hay que haberse fajado con la vida. Es otra gente
Ahora comentábamos, ¿no? El Gran Hermano, todo eso. Yo creo que esa gente no tiene ni idea de lo que es la felicidad, ni idea. Igual para Yo ellos creo es que no sé. eso. Yo no creo que haya una felicidad para unos y una felicidad para otros. Creo que la felicidad verdadera sería que no existieran refugiados, sería que no existieran esas colas de gente ahora pasando frío, de esos niños muertos en la playa. Eso sería la felicidad de todo el mundo, por lo menos del mundo que nos interesa. No, el otro, ese otro mundo, eso no es mundo. Ese es el submundo. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Joel, fíjate todo lo que estamos comentando en la mesa. Has dicho una cosa antes, ahora seguramente vas a proponer otras más para lanzar la mesa, pero nos ha gustado muchísimo a todos cuando hablabas de la felicidad y de aquellos niños que llevaban una libreta colgada y que podían incluso darle timing, darle tiempo a sus momentos de felicidad y apuntarle en una libreta. Todo eso es muy lindo. Nos damos cuenta de que hay gente que sí que es capaz de gestionar esos apartados en su vida, ¿no? Sí, bueno, es una historia para, digamos que la historia se llama El Buscador, es un cuento de Jorge Bucay, es de ficción, no es real. A mí me encanta Bucay. Pero muestra de alguna manera u otra la realidad de que el hecho de que la vida va pasando y la felicidad muchas veces no es lo que prima en ella. Y la cultura védica o los libros que provienen de la tradición antigua de la India dicen que la base de eso es porque estamos como peces fuera del agua. Era lo que decía también Taufik, de que hay dos estados en la vida y no están equilibrados. O sea, estamos, por muy buenas condiciones que tú le pongas a un pez fuera del agua, aunque le pongas la mejor Coca-Cola, patatas fritas, la pececita más hermosa del mundo, no va a ser feliz. Necesita estar en su ambiente natural. ¿No? Y nosotros no estamos en nuestro medio natural. Un mundo en el que usas a las personas para obtener o amar a las cosas no es el medio natural. El medio natural es usar las cosas para compartir amor entre las personas. Un lugar en el que lo que prima es el materialismo, donde todo lo que existe es, esencialmente para la tradición védica, el problema es que todo en este mundo es temporal, todo, incluso la felicidad que vemos en él, todo en este mundo está lleno de olvido o de ignorancia. Nosotros no podemos recordar lo que estábamos haciendo el 3 de febrero de 1997 o del año pasado o probablemente ni de este año. Entonces, y en este mundo ese tipo de cosas provocan de que como no estás en el ambiente natural no seas feliz. Y por lo tanto, la naturaleza del ser, según la tradición védica, la naturaleza ontológica del alma es la de ser eterna, la de estar llena de dicha y la de tener pleno conocimiento de todo lo que existe. Y obviamente estar en un estado que es muy diferente al tuyo no te permite alcanzar esa felicidad. Y otro punto en el que uno debería detenerse, en mi opinión, la literatura védica lo define entre preyas y sreyas, o sea, una palabra para felicidad a corto plazo y otra palabra para felicidad a largo plazo. ¿Qué es lo que queremos? Una felicidad inmediata que nos trae quizás la que nos trae el dinero o la moda o el gran hermano o el no sé qué o el no sé qué más, o una felicidad a largo plazo que nos permita tratar de encontrar esa atmósfera original de la que provenimos y tratar de vivir en esa atmósfera de manera plena. Esa es la decisión, a mi opinión, que tiene que tomar toda persona en la vida. La felicidad definitivamente depende del estado de conciencia de la persona, así va a ser lo que le hace más o menos feliz, y por eso la felicidad del sabio es la de, digamos que, alejarse de alguna manera u otra de estas propuestas, ¿no?, sensuales del mundo actual. Yo creo que la felicidad me importa aquí y ahora. Mañana ya veremos. Yo la felicidad a largo plazo, ese tipo de promesas me parecen un poco arriesgadas, porque me refiero a lo siguiente. La muerte no sabemos cuándo viene, la parca. Nunca sabemos cuándo viene, no sabemos cuándo se va a acabar esto. Que si esto es el paso a otra vida que es mejor y sin penuria y que sí, no sé, mira, me lo contaron, pero nadie vino de allí a contármelo. Entonces, yo creo que la felicidad hay que buscarla aquí y ahora y en las cosas más sencillas del mundo, ¿no?
Y mañana veremos. Ojalá que vivamos, ojalá que sigamos viviendo. Y buscaremos otra vez la felicidad. José Luis. Bueno, yo creo que la felicidad en el catolicismo, o sea, en el cristianismo de Jesús de Nazaret, no es convencional, no es lo que en este sentido te quería completar, porque estoy de acuerdo, no es lo que la gran mayoría de la gente tiene o entiende por felicidad. La felicidad es aparentemente en Jesús de Nazaret completamente contradictoria, chocante, hasta parece que intolerable. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el programa fundamental de Jesús, tanto en Nazaret como en el Sermón de la Montaña, es felices los pobres, felices los mansos, felices los limpios de corazón, felices los perseguidos, felices los que tienen compasión. Todo lo contrario del mundo de hoy, que es violencia, que es venganza, que es acaparamiento, que es machacar al débil. Y en ese sentido, por tanto, la felicidad es una especie de misterio oculto que no es lo que las apariencias nos indican, de la belleza, la juventud, el dinero, el poder, el famoseo, sino que hay que estar buscándola precisamente para Jesús de Nazaret en los sencillos, en los empobrecidos, en los enfermos, en los excluidos del banquete de la vida, y volcándose en ellos es como somos felices. Entonces, todo lo contrario de lo que hace el mundo, que rehúye la pobreza, rehúye la vejez, rehúye la enfermedad como una maldición. Y fijaros que los judíos creían que cuando uno estaba enfermo era castigo de Dios por sus pecados. Era todo lo contrario de lo que Jesús hizo. Y si uno era pobre, lo mismo, que tenía el castigo de Dios. Y Jesús trata con los pobres y dice ahí de aquel, viene a decir, que fabrica un pobre con los escándalos, con las injusticias. Entonces, yo traduzco la primera bienaventuranza, felices los pobres, porque vais a dejar de serlo, porque la pobreza no la quiere Dios, la miseria, sino una austeridad, una áurea mediocridad que decía el poeta Horacio. Y entonces, en ese sentido, cuando llegue el reino, vais a dejar de ser pobres, vais a dejar de llorar, vais a dejar de sufrir. ¿Y por qué? Porque los que sigan al reino os van a acompañar, os van a secar las lágrimas, os van a comprender, no os van a perseguir. Otra vez es la promesa, ¿no? Sí, de lo sí. que va a ocurrir después. No, pero en esta vida. Cristo quiere que luchemos en esta vida. La Iglesia, a partir de la implantación de la religión con el imperio, pues fue relegando ya a la otra vida la felicidad. No. Pero Jesús nunca hablaba de la otra vida. A mí me Cuando ha hablaba tocado- del reino era aquí en la tierra, aquí y ahora. A mí me ha como tú tocado decías. últimamente por reuniones y organizaciones estar en contacto con una parte de judíos ortodoxos que yo los veo así con una mirada mística, como muy felices mirando al cielo y satisfechos, ¿no?, de que Dios los está viendo, están convencidos de que Dios los está viendo. Sí, y yo pienso que a lo mejor si uno se dedicara más a mirar para abajo, entonces encontraría los motivos de la felicidad o los motivos por los que la felicidad se escapa, ¿no? Habría que mirar un poquito menos al cielo, creo, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Taufik, No, yo creo que es, lo veo con Joel. sí, Está interesante ahora mismo el es punto, que, ¿eh? sí, es que si nos basamos en una condición humana, la parte material, en estas cosas, quizás pues de todas las filosofías o sistemas económicos han intentado pues hacer feliz al ser humano, desde el capitalismo hasta el comunismo y pasando por todas las filosofías. Y pues la historia pues ya habla por sí misma.
Cuando ahora yo mismo veo ahora el paradigma de la felicidad en nuestros tiempos, que niega la parte divina o celestial o del más allá, o llámalo como alguien quiera, pues los cantantes, los famosos, pues tienen todo lo que para nosotros son factores de conseguir esta felicidad, pero al final son infelices, se suicidan o pegan un tiro, y de ahí los nombres ya sabemos todos. Entonces yo me pregunto, ¿qué le faltaba a esta gente? Tenían todo bajo sus pies de todo lo que podía hacernos felices en términos quizás. Y esta gente, la verdad, estaba tan infeliz que al final quiso pues, decidir Solo poner tenía fin. posesiones, ¿no? No han puesto fin a su vida porque sufrían tanto. En este caso me viene a la mente Winnie Houston, por ejemplo. pues O- Dalida, Marilyn Monroe, Kurt Cobain, sí. la lista es interminable. Interminable. Entonces, faltaba algo ahí, faltaba algo. Y lo que decimos, tenían de todo. Mentira, evidentemente no tenían Tenían de todo y hasta un gran vacío, ¿no? Tenían de todo. Hasta un gran vacío tenían, Y ¿no? tenían tanto que tenían hasta un gran vacío, ¿no? Sí. Nosotros desde lejos es que lo que nadie lo podía aspiramos. llenar. Pensamos quizás que son estos los secretos de la felicidad. Ni el mismísimo presidente de los Estados Unidos podía llenar el vacío de Marilyn Monroe. No, es Fíjate. que uno de los grandes filósofos españoles que trató este tema, el Ortega y Gasset, hablaba de su razón vital y decía siempre, la felicidad y cuando coincide en esta razón de nuestra vida proyectada con nuestra vida efectiva. Y siempre se queda ahí tan corto. Pero la Biblia habla de los buenos aventurados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Los Testamento. bienaventurados, sí. Y lo mejor para términos de lo que me refiero es, recomiendo la lectura de los Salmos. En el Corán coincide David, la paz sea con él, pues rezaba, alababa a Dios junto con la naturaleza. El pasaje coránico hablaba que David alababa a Dios con las montañas, con los aves. Mira qué hermosa esta imagen. Pues para mí es la imagen gráfica de la felicidad. Un señor, profeta, rey, encima alababa con la plena naturaleza. En un parque, montañas, todo tipo de aves. Respirando y Exacto. gestionando todo lo que tenía a su alrededor, Sí, sí. ¿no? Y ahí vamos directamente al capítulo 20, que yo recomiendo a todo el mundo en el Corán, que es la sura, el capítulo de Taha, pues habla de esto, qué es la felicidad, incluso con pautas. Primero, pues en los libros o la religión no ha sido revelada para que suframos, al contrario, para que seamos felices. Y de Otra ahí cosa es lo que interpretamos nosotros. lo que interpretamos y manipulamos. Los humanos ya sabemos, nosotros por razones económicas, políticas o incluso podemos vender nuestra alma incluso al diablo. Pasa directamente el Corán al profeta Moisés, la paz sea con él. Esto lo compartimos ya con los judíos y cristianos y habla de la felicidad, desde ya niño en la casa del faraón hasta todo el pasaje histórico, dando imagen de la felicidad con todo lo que ha sufrido Moisés y el pueblo israelita. Y luego salta al Corán a hablar de la historia de Adán, de estar en el paraíso y salir en la tierra y todo esto con un concepto, ¿cuál es la felicidad? Ser tú feliz, alabando a tu Dios en esta armonía contigo mismo, dentro de tu corazón, no sentir esta soledad intelectual, soledad humana, soledad con la... Déjame, Taufik, que te diga una cosa. ¿No será que el ser humano pierde la condición de buscar la felicidad o encontrarla cuando juega a ser un semidios o Dios? Pues es lo que se ha vendido, lo que se ha intentado. Decía el sabio que cuando veía los grandes templos y decía, ¿por qué dices que yo estoy, hablando de Dios, ¿no? ¿Por qué dices que yo estoy en esas construcciones lúgubres que has hecho? Dice, búscame en las montañas, búscame en el sol, búscame en la mirada de tu hijo. Qué bonito. ¿No? Ahí sí, ahí es posible que encontremos la felicidad. Está muy bien llevado eso. ¿Ibas a acabar, Taufik? No es esto, es que tenemos un dicho que el Dios dice que a mí no me abarcan ni los mezquitas, ni los templos, ni el universo, sino me abarca el corazón de mi siervo. Esto es ahí donde tenemos que buscar esta felicidad, la verdad. Hacernos felices nosotros mismos con hacer feliz a los demás, a nuestros semejantes. El profeta Mohammed, la paz y con habla, si tu sonrisa en la cara de tu hermano en la humanidad, es una caridad incluso, seremos recompensados por ella. Y si esto
pues se divulga, nos sonreímos en la cara, significa que respetamos al otro, su cultura, su religión, sus Esto ideas. potencia la mejor virtud del ser humano, Y ¿no? con esto conseguiremos una paz social, económica, estabilidad, y de ahí viene todo. Y la felicidad, por supuesto, de una sociedad de bienestar. No queremos dejar la bienestar en términos espirituales, la felicidad en términos religiosos. Al contrario, la felicidad en la economía, en el trabajo, que no habrá paro, que no habrá refugiados. Esta es la felicidad, y la felicidad de uno se hace con la felicidad de los demás. Desgraciadamente, decía Taufik antes, lo del rey Midas, ¿no? Que todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Pues era una jugarreta como otra cualquiera, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en esta sociedad conocemos millones de alquimistas que son capaces de transformar el oro en arena, ¿no? Y lo hacen al revés, justamente. Entonces no son muy recomendables. No son. Para nada, absolutamente para nada. Joel, estabas pidiéndome bueno, la yo- palabra. Ahora la mesa ya está en casi Casi la en parte la parte final. Nos final. quedan minutos, pero yo creo que tú querías aportar más cosas, ¿no? Sí, quería responder a David el hecho del soñar en el mañana, ¿no? Y es que realmente todos hemos hecho esa apuesta de soñar en el mañana. Todos los que estamos aquí, lo más probable es que hayamos estudiado en una universidad y para eso tuvimos que haber soñado en el mañana, porque a mí no me comen el cuento de que es divertido estar noches y noches en vela para sacar un examen. Es O- un mañana próximo. Ese. Claro, pero o cuando usted le dice a un paciente de que después de operarlo va a poder caminar, es soñar en el mañana también. O sea, constantemente estamos soñando en el mañana. Si no soñáramos en el mañana, no habría movimiento prácticamente en nuestra vida. O sea, prácticamente seríamos... O sea, si solamente piensas en el ahora, te convertirías en un hedonista. Sería lo más práctico, vamos a ser sensatos. El hecho de pensar en el mañana es lo que te hace sobrepasar ese estilo de vida, por así decirlo. Y para mí algo interesante también es que, algo que decía Taufik, que el hecho de llevar una práctica religiosa o de tratar de soñar en el mañana no significa dejar de mirar el presente. Lo que uno tiene que tener bien claro cuál es el fin último. Y lo que uno debe tener bien claro también es que si el proceso que uno está siguiendo no te está trayendo consigo una felicidad o una dicha, hay algo que estás haciendo mal. Yo siento un profundo respeto por la juventud, porque creo que nosotros somos el pasado y vosotros sois el presente y el futuro. Y creo que el joven tiene la obligación de pensar en el mañana y de los proyectos. Cuando uno ha atravesado determinada cantidad de años y llegó a determinada altura de edad, normalmente se tiene que dar cuenta que cuidado, que el mañana es muy próximo. Es distinto. Tu mañana y el mío son diferentes. Gracias a Dios, ¿no? Que tienes toda una vida por delante y tienes obligación de pensar en eso. Y quiero que lo sigas pensando, y cuanto más lejos, mejor. Yo te veo, Vida larga todavía, tenga. te veo mucho mañana, que lo sepas, ¿eh? David, no hables con ese tono no pesimista. No es pesimista, es realista. Es decir, que nuestro mañana es más próximo. ¿No? Debe ser más próximo. Nuestros proyectos... José Luis está mirando de mi mañana, está muy lejos también. José Luis, ya estamos en el capítulo de conclusiones. La religión, los católicos, llegando a Dios o con el vehículo de llegar a Dios, ¿son más felices si buscas ese el camino? Que si son más felices. Porque sería una manera, ¿no? La religión, el contacto con Dios sería Sí. para buscar la felicidad, que sería Yo un creo camino que directo, ¿no? normalmente sí, lo que pasa es que hay tantísimos caminos que a veces influye de una forma prepotente el carácter sobre la espiritualidad, y ha habido algunos santos deprimidos o más bien amargados y tal, y ves ateos esplendorosos, alegres, felices. Es un misterio, pero normalmente yo creo que sí, que Dios no solamente quiere nuestra felicidad, sino el fundador de mi orden religiosa, San Ignacio, por los sentimientos de alegría que sentía, vio que era el estilo de Dios. Cuando él se imaginaba enamorar a una que era más que duquesa y marquesa, sí, sería una hija de los reyes católicos, en la corte de Arévalo o luego de Nájera, pues sentía, sí, una ligera alegría, pero luego mascaba ceniza, ¿no? Y al revés, cuando pensaba convertirse de veras a Dios, al principio sentía asco, repulsión, y luego sentía una gran paz y una gran alegría. Y ahí vio que Dios era la fuente de la alegría.
La fuente de la felicidad. Vamos con capítulo de conclusiones. David. El día que se abran todas las fronteras, que no existan más fronteras cerradas y que la gente no tenga necesidad de salir corriendo y escapando de ningún lado, a lo mejor tendremos el privilegio de vivir la verdadera felicidad. Mientras eso no ocurra, mientras Europa se cierre y los países que pueden y deberían recibir a todo el mundo no lo hagan, es difícil ser felices. Taufik. Yo creo que las tres preguntas fundamentales que toda religión, filosofía, convicción, ideología incluso han intentado dar respuestas: ¿quién soy yo y qué estoy haciendo aquí en esta vida? voy? Y a dónde voy después de la muerte. Yo creo que las religiones, en el caso mío con la islámica, ha dado estas respuestas. De ahí, pues para ser felices, pues debemos ser la persona correcta, el camino correcto y es tener una esperanza. La persona correcta es siervo de Dios. Soy una criatura de Dios teniendo esta doble dimensión espiritual y material que me garantiza esta armonía, este equilibrio, y mi camino recto es, como dice el Nuevo Testamento, el libro de Juan, este regocijo con Dios, este vivir, gozar con Dios de una manera eterna. Lo avala el Corán diciendo: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub", con el recuerdo de Allah, teniendo a Allah presente, Dios presente, pues se tranquiliza, se llega a ser feliz. Y luego tener esta esperanza. ¿Por qué vamos a incluso privar a la gente de este sueño, de este dulce? Es tener la esperanza es lo más dulce que un ser humano le da, esta batería espiritual, de vida, de todo esto. Qué maravilla, qué final. Conclusión final, Joel. Yo tengo un amigo que decía que hay dos clases de personas que pueden ser felices en este mundo: el loco y el trascendentalista. Mi invitación es a que sean trascendentalistas y no locos. Sí, Trascendentalistas en el sentido que dice Taufik, esa persona que es el sirviente de Dios, que se regocija en eso y que trata de servir a Dios bajo cualquier circunstancia. Pues llegamos al capítulo final. Me vais a permitir, David, gracias por estar aquí. Taufik, muchísimas gracias. José Luis, cantidad de gracias, millón de gracias, que eso suele decir, y si hubiera billón con B también, billón de gracias para ti. Y a ti, Joel, por supuesto, por tu coherencia, por tu equilibrio. Nos marchamos de amén y les puedo asegurar que la felicidad yo la he experimentado en esta mesa. Ustedes me dirán, mucho materialismo, mucho más... No. Esto no iba de materialismo. Yo he sido feliz durante el rato que he escuchado a gente que es sabia, que dice muchas cosas interesantes y que puede paralizar durante una hora a la gente que está sentada viendo este programa. ¿Por qué? Han provocado una sonrisa, han mirado más a su corazón que a la parte de fuera y nos han enseñado, con su experiencia de cada uno de ellos, que el materialismo, pues, ¿qué quieren que les diga? Solo son posesiones y cosas que no sirven para mucho porque además se gastan. Y lo que está en el corazón no se gasta nunca. Por eso en Amén hoy hablamos de religiones y hablamos de felicidad. Y hemos conseguido ser durante un instante en el universo un poco más felices. Gracias y hasta la próxima. Invitados, gracias a vosotros también. Gracias a vosotros.